no voy a hablar sobre la ley que tenemos en el país, ni el proyecto de ley. Yo formé parte del equipo que estudió el nuevo proyecto de ley, que entregó ese anteproyecto en tiempo y forma, pero por algún motivo los actores políticos de mi país decidieron no tener en cuenta ese anteproyecto o tenerlo parcialmente. Se transformó la propuesta institucional, se transformó el marco de los recursos para esa ley y se eliminó prácticamente el marco sancionatorio. Eso hace que el proyecto de ley al que enfrentan las cámaras en mi país sea un proyecto peor que el proyecto del año 71, una ley, yo diría, muy buena, creada en el año 71, que tiene mucho déficit al presente, pero que fue una ley generalista y en la medida que fue una ley generalista permitió ajustarse a los cambios que el concepto de patrimonio ha tenido a través del tiempo. Por eso digo, creo que en realidad estamos en un proceso de retroceso si la nueva ley se aprobara. Espero que no se apruebe y que un nuevo proyecto de ley más inteligente pueda llegar al Parlamento el año que viene o el otro. Yo voy a hablar, sí, de una propuesta que hicimos con un compañero de SICOP Uruguay, que entendemos constituye una herramienta que puede ser de valor, de enorme valor para esa nueva ley, y que tiene por fin pensar, facilitar, dar camino a recursos necesarios que el patrimonio tiene y que a los que normalmente no accede. El presente proyecto es un proyecto de observatorio del patrimonio y está restringido al campo del patrimonio arquitectónico. ¿Por qué? Porque los dos que hemos trabajado en ello somos arquitectos y tenemos especial formación en el campo de historia de la arquitectura. Pero esta cuestión no evita la posibilidad de que esa herramienta también pueda ser aplicado al patrimonio arqueológico, al patrimonio artístico, a los bienes inmateriales, a los bienes muebles. Bueno, los objetivos generales de este planteo es contribuir, como dice allí, a una mayor responsabilidad social e institucional en relación al patrimonio cultural del país. El observatorio tiene un fin de control, pero tiene además un fin de poder asignar valor y recursos a los bienes que tienen hoy una declaratoria de protección nacional. Busca transparentar y evaluar el estado de la situación de los bienes protegidos. Hoy, la Comisión Nacional del Patrimonio, Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, cuenta con 1000 y tantos monumentos históricos, pero desconoce exactamente cuál es el estado de esos bienes. En realidad es una dificultad que se tiene desde hace mucho tiempo, en parte por los recursos asignados, en parte porque los instrumentos para ese seguimiento no están dados. Finalmente, y esto quizás sea un eje clave de la propuesta, es estimular la inversión en los bienes patrimoniales a partir de mecanismos, sobre todo de renuncia fiscal del Estado en favor de los mismos. Para eso yo me voy a fundamentar en una experiencia que tenemos en los últimos 10 años, que es una experiencia buena. Creo que en Argentina también existe ley de mecenazgo. Esta ley, paradójicamente, es una ley que está creada para los bienes culturales, para los proyectos culturales, pero no para los bienes patrimoniales. Es decir, lo que buscamos es capitalizar esa experiencia y proyectarla hacia los bienes o los recursos patrimoniales. Para cada uno de aquellos que tiene un bien que se lo han declarado monumento histórico, él entiende, y la sociedad entiende, que en realidad es un castigo, que mantener ese bien es un hecho imposible. Y en parte es imposible. Y es imposible porque no estamos aplicando todos los recursos que tenemos para otras leyes y que sin embargo no tenemos para el patrimonio. Entonces me importa mucho esta cuestión de poder canalizar devolución fiscal o renuncia fiscal del Estado para esos bienes. ¿Por qué crear un observatorio patrimonial? La primera pregunta. Yo creo que tenemos que tener claro que el concepto de patrimonio es un concepto muy cambiante, muy proteico. No es lo mismo lo que entendemos por patrimonio hoy que lo que hace 5 años entendíamos como patrimonio.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder mirar el patrimonio, observar los cambios que se producen. Y para esto un observatorio es un instrumento importante. Ver la relación intrínseca que tiene el patrimonio con el campo humanístico, eso hace que muchas veces, cuando hablamos de patrimonio, hablamos de vaguedades, hablamos de cosas difícilmente medibles, cuantificables, ponderables. Y esto hace precisamente que eso se vuelva muy difícil al momento de pensar en estímulos económicos. Por otra parte, hay un valor social, un valor extremadamente importante en materia social del patrimonio, como por ejemplo la capacidad de integrar a la sociedad, la capacidad de generar solidaridad intergeneracional. ¿Para qué crear un observatorio patrimonial? Bueno, para comparar los cambios producidos en materia de gestión durante periodos específicos de tiempo. Sería muy importante poder saber cómo ha sido la gestión en los últimos 5 años y cómo fue en los 5 anteriores. Y poder también pedirle cuentas a los responsables en la gestión del patrimonio. No podemos hacerlo porque no tenemos elementos de información y de cuantificación que nos permita compararlos. Para devolverle al sistema político y a la sociedad en su conjunto los avances que hemos hecho en materia de restauración. ¿Cuánto ha mejorado la operación de conservación y restauración de los bienes declarados monumentos históricos en los últimos 10 años? Creo que es muy difícil de contestar. Para establecer mecanismos objetivos que permitan sistemas de devolución fiscal, y aquí voy un poco al eje de la cuestión, ¿no? A partir de sistemas de fondo incentivo del patrimonio cultural, que, teniendo ley de mecenazgo, es solo extenderlo al campo del patrimonio. Actualmente, la ley de mecenazgo de mi país tiene un fondo de $1,5 millones por año. El fondo para el fideicomiso de la leche es de 60 millones, para los molinos de viento son 1.000 millones. O sea, la cantidad de posibilidades de devolución fiscal, cuando hablamos de energía, cuando hablamos de producción concreta, es enorme. Cuando hablamos de cultura tiene que ser bien chiquito. Bueno, peleemos por aumentar ese fondo de 1,5 millones, llevarlo a 5 y próximamente a 10 o a 15, ¿no? El propósito fundamental de este observatorio es invertir el imaginario actual acerca de que poseer un bien protegido constituye una carga económica para su propietario y una pérdida ineludible del valor del bien. También el observatorio propone materializar de manera objetiva y equilibrada determinados beneficios para el propietario en la medida que éste cumpla con lógicas acciones. Y cuando decimos lógicas acciones no decimos solo restauración. Decimos conservación, decimos restauración, decimos socialización del bien, la posibilidad de abrirlo al público. La socialización del bien también tiene que ser un elemento de estímulo para el logro de la devolución fiscal. Y finalmente es fundamental, y en esto yo quiero hacer especial hincapié, en la cuestión de crear un índice patrimonial. Miren, aprendamos de los medioambientalistas que han generado sus índices de pasividad medioambiental. Nosotros necesitamos crear un índice patrimonial, pero ese índice patrimonial tiene que ser a partir de indicadores clarísimos. Los ministros de Economía no nos creen nunca a quienes estamos en la cultura acerca de, de las proyecciones, de los bienes, de los beneficios, porque es verdad que hacemos poco ejercicio de encontrar indicadores objetivables. Necesitamos indicadores objetivables. Y yo voy a mostrar cómo pueden haber indicadores objetivables en la arquitectura. Con seguridad en la arqueología también, en el campo artístico también. Siguiente. ¿Cómo operar con un observatorio? Bueno, en principio hay dos conceptos que son claves: objetividad y trazabilidad. El observatorio operará sobre el patrimonio cultural a partir de tablas de medición con parámetros e indicadores objetivos que definirá el índice patrimonial de cada bien. Esto permitirá identificar en forma cuantitativa el estado de cada bien patrimonial, habilitando la posibilidad de beneficios fiscales. Y dos, la información surgida de las tablas y el índice correspondiente formará parte del legajo o registro de bienes protegidos que llevará, yo le llamo, deseo que exista un Instituto del Patrimonio Cultural de la Nación, como manera de establecer una memoria de procesos
y estado de situación de cada bien. Nosotros, si tenemos un índice patrimonial, podemos rápidamente ver si hubo un proceso de calificación o de descalificación del bien. Siguiente. Entre los objetivos específicos de este observatorio está establecer un protocolo o metodología que permita un mejor conocimiento y control del patrimonio declarado, cuyo estudio y diagnóstico sea referencia de las acciones necesarias para una correcta conservación, recuperación, rehabilitación, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener es un protocolo claro y una metodología clara. Constituir la base para un programa de beneficios en materia de devolución impositiva a partir de indicadores claros en relación al estado de bien. Cuando yo digo beneficios en torno a un bien, alguien podrá decir, bueno, pero puede ser que el propietario del bien no tenga capacidad de producir IRAE o de producir IPAT, Impuesto al Patrimonio. Pero puede ser que otra empresa, que no tiene nada que ver con el bien, desee colocar allí y por ello se beneficia justamente en la medida que cumpla con una metodología y con un protocolo. Tabla de indicadores. Los indicadores estarán organizados en una matriz en donde se registren los resultados del monitoreo del que se obtiene una puntuación. La tabla se organiza de acuerdo a dos tipos de valores negativos y valores positivos. Es una suerte de clearing de informes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La evaluación final es el resultado de una ponderación entre el conjunto de valores identificados como negativos y positivos. A partir de ahí tendremos un índice patrimonial. Veamos en qué constituyen los valores positivos. Son aquellos que podemos llamar el activo patrimonial. Creo que hay bienes que tendrán su activo patrimonial y su pasivo patrimonial. En la medida que los activos superen al pasivo, entonces estaremos en una buena condición. Serán valores positivos, la protección obtenida, bienes extraordinarios incorporados, si esos bienes tienen, por ejemplo, un archivo documental, si tienen, por ejemplo, pinturas, si tienen, por ejemplo, otras expresiones más allá de la arquitectura que le agregan valor. Planes de conservación y restauración. Si un bien tiene un plan de conservación que está desarrollando o que quiere desarrollar, también puede, en la medida que lo cumpla, tener beneficios fiscales. Y programas de socialización previstos o en desarrollo. O sea, me consta que hay algunos bienes que hoy abren al público en determinadas condiciones. Bueno, ese es un programa de socialización. Los valores negativos. ¿Cuáles son los valores negativos? Constituyen el pasivo patrimonial. Se identifican como valores negativos aquellas acciones como cambios, alteraciones o acciones necesarias que por ausencia afecten negativamente al bien. Esos valores negativos aumentan en función de ciertas características como ser su irreversibilidad, la peor de las situaciones, la pérdida de autenticidad, el distorsionamiento visual y conceptual, la inadecuación funcional. En la arquitectura hemos identificado como valores negativos el estado de ocupación edilicia. Si el estado de ocupación edilicia fuera bueno, lleva un 0. Si el uso del edificio fuera correcto, lleva un 0. Si es inadecuado, empieza a ganar valores negativos. Y para poder realmente asignar esos valores, lo que hicimos fue un estudio de 14 casos, de los cuales muestro simplemente 2, la Quinta de Baferreira, que es un bien que está en muy buen estado, con un esfuerzo enorme de la familia por abrir cada tanto, tiene un valor documental, artístico enorme. Y bueno, simplemente para ver los valores negativos en ese caso, ¿verdad? Cómo juegan, cómo suman -6. Los valores positivos tienen una alta protección, tiene muchos bienes incluidos, como dije, documentales, artísticos, etc. Tiene un plan hacia adelante de conservación y en cierta medida tiene valores de socialización y museificación. Suma 19. Aquí el valor le da 13 puntos. En este otro caso, un caso extremo, propiedad del Estado, porque cuidado, esto se lo vamos a aplicar a todos, al Estado y a los privados. Como ven, acá están los valores negativos, le da -18, los valores positivos, porque el activo es muy alto, le da 9, sin embargo le da -9. Bueno, el índice patrimonial finalmente es el resultado, ¿verdad?, de que de esa suma de activos más pasivos. ¿Para qué sirve? Bueno, para poder efectivamente llamar la atención o bien para asignar recursos
y ayudar, es decir, generar estímulos. Siguiente. De acuerdo al resultado, hay una categorización. El instituto será el que lleve este observatorio, pero claro, no tienen por qué hacer las mismas autoridades del instituto, necesita ser un equipo técnico muy serio a los efectos de materializar una adecuada política de estímulos y desestímulos en la conservación del patrimonio. Yo diría, el observatorio viene a ser como la DGI del Ministerio de Economía. Siguiente y última. Bueno, ese conjunto de informaciones que debe llevar el observatorio van a estar dentro del instituto con un registro de fichas realizadas para la obtención del índice patrimonial. Ese índice patrimonial en el tiempo va a permitir cartografiar el patrimonio, ver cómo está transformándose en un periodo de 5 o 10 años, podemos tener mucha información acumulada y cumplir con un concepto de transparencia que me parece que en el patrimonio es un concepto fundamental, El Poder Judicial y el Poder Legislativo podrán pedirle a las empresas, ¿verdad?, sobre todo a los directorios de las empresas, que se hagan responsables por el estado de situación de ese patrimonio y por lo que le ha dado el índice patrimonial. Finalmente, el Instituto de Patrimonio deberá emitir una cédula del estado patrimonial de cada bien, de la misma manera que se entrega una cédula catastral, en caso de ser solicitado por cualquier ciudadano de la República. Esto también es muy importante. Yo tengo que poder saber cuál es el índice patrimonial de la empresa ANCAP, a la que le he dado mucho palo, pero para eso no hay quien informe. En Uruguay hoy no hay quien informe de esto. Entonces me parece que para lograr esa transparencia, el observatorio es un gran instrumento, el registro público del estado de situación es fundamental. Muchas gracias.